el manejo de las distancias físicas y toda esta cuestión, a mí me resulta bastante interesante. Yo quería proponerte, cuando llegáramos pues, a esta conversación, hablar sobre una teoría que se llama proxemia. La plantea un hombre que se llama Stuart Hall. Esta Sí, teoría plantea un poco la posibilidad de entender las distancias físicas como comunicación. Es decir, la gente se ubica a cierta distancia del otro y esa forma de compartir el espacio establece puentes de comunicación. Voy más allá. Imagínate que somos animales y somos territoriales. Y a donde quiera que nos desplazamos, llegamos alrededor nuestro una suerte de territorio propio. Cuando tú entras a un bus y te sientas en cualquier silla y luego entra otra persona al bus, hay como una negociación implícita, tácita del espacio, según la cual la gente no se tiene que poner directamente al lado de la otra, si no quiere dar a entender un mensaje que sea que le gusta, que te va a atracar, que algo va a pasar. Es sí. decir, las distancias físicas constituyen desde la sociología y en la antropología social una cuestión bastante interesante al momento de revisar cómo las personas nos relacionamos. Entonces, con Ya, esto del ahí de COVID-19, pronto, Choperena, hay una distancia que sea la óptima, de pronto para ese canal de comunicación que dices tú. claro, si somos desconocidos, o sea, obviamente tú vas a estar sentado a cierta distancia. Te voy a poner un ejemplo. Cuando uno camina por la calle, por una calle oscura en la noche, una persona que se acerque demasiado a ti va a ser posiblemente algo, algo que tú percibas como peligroso. Sí, En la noche la distancia tienes que respetarla. ¿Por qué? Por lo que te digo, hay unos puentes de comunicación. Si yo voy por una calle y comienza una persona a acercarme de mucho, yo veo que está vulnerando mi territorio y mi espacio y yo estoy interpretando esa situación. Con el COVID nos estandarizaron ese canal de comunicación. Ya las personas no se acercan o se distancian en función de una comunicación, sino que tenemos un estándar, 1, 2 metros. ¿Por qué? Por asepsia, por salud. Entonces, claro, yo veo que se ha deformado un poco la manera en cómo los seres humanos negociamos el espacio. eso que tú me estás diciendo está muy relacionado con estos seres que tienen el síndrome de Asperger. Tú sabes que también ellos no aceptan mucho acercamiento y de hecho los sonidos también son muy susceptibles al sonido. Sí, sí. Yo considero entonces que lo que nos está quedando y lo que estamos aprendiendo a través de esta experiencia es volver a semantizar la percepción del manejo del espacio. El confinamiento nos lleva a valorar más, a valorar más el exterior. Pero cuando estamos afuera no podemos disfrutarlo, lo tenemos que hacer con unas normas que son estándar para todos. Entonces creo yo que lo que está cambiando y lo que va a quedar luego de esto es una dinámica diferente en la que ya pues las herramientas que había diseñado las ciencias sociales para analizar el comportamiento social cambian, en la Sí, medida en que, claro, ya estamos viendo el mundo a través de otro prisma, el prisma de la asepsia. Ya no nos ponemos en los zapatos del otro, nos ponemos en el tapabocas del otro. O sea, ya estamos manejando la vida a un nivel un poco más invisible, de enemigos invisibles como son los virus y las nuevas formas de guerra que se avecinan y que ya existen. hablemos un poco de la antropología. ¿Para qué nos sirve? ¿Para qué nos sirve? Y sobre todo en estos tiempos. Antropólogos, lo que hacen los antropólogos es siempre tener la posibilidad de entender cómo funciona la cultura. La cultura son esa cantidad de sistemas simbólicos que al momento de expresarse materialmente se reflejan en cosas como la gastronomía, la forma de vestirse, la forma de hablar. Los antropólogos creo yo que tenemos un papel bastante importante al momento de volver a retomar la vida eh, en la medida en que esta situación está cambiando de manera clara la manera en cómo nos relacionamos. Es decir, vamos a ver herramientas de hacer investigación social y la antropología es especialista en identificar cómo la ciencia se articula con la cultura. Creo que me estoy dilatando un poco, pero lo que yo quiero decir es que la antropología es mucho más que un estudio teórico de un señor barbudo y de alguien así todo erudito que siempre dice algo interesante y bla, 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 pero que también puede ser aburrido o pesado o enciclopédico. Entonces a veces no es tan fácil de digerir. Sin embargo, estudios antropológicos hay de todo tipo.
los antropólogos siempre somos los llamados en los momentos de crisis a ver qué es lo que pasa con el comportamiento humano y luego cómo replantear, si es que es necesario replantear. Toda crisis, o toda crisis siempre, lo que está pidiendo es un cambio. Cada vez que hay crisis sociales, lo que está poniéndose en evidencia es la necesidad de cambiar. Y para saber hacia dónde nos vamos a dirigir, es preciso entonces conocer un poco de historia, de sociología, pero la antropología tiene la particularidad de que entiende muy bien al humano a un nivel muy íntimo. Y desde ahí es donde uno debe entonces empezar a gestionar nuevas formas de investigar. Yo llevo ya más de 10 años haciendo investigaciones arqueológicas de manera sistemática con recursos privados de diferentes empresas y también recursos públicos de diferentes becas que he podido ganarme. Mi interés siempre ha sido el de poder identificar quiénes eran los antiguos pobladores de Sucre, más allá de lo que ya se nos ha vendido de manera ordinaria, como decirnos que somos zenúes, pero más allá de ello, ¿qué tipo de zenúes? O sea, cómo la herencia cultural eh, traspasa los límites del tiempo y se integra a nuestra vida cotidiana de manera pues bastante inconsciente. Es decir, nosotros tenemos en nuestra vida muchas prácticas y muchas formas de apreciar el contexto que son producto del aprendizaje de la herencia indígena. Yo lo que hago básicamente es hacer investigaciones arqueológicas. He estado en Ovejas, Colosó, Los Palmitos, todo el norte de Sucre, he estado en el área Zenú, y lo que me interesa a mí es poder hacer como una investigación a nivel local que a largo plazo pueda brindar unos resultados. Yo llevo 10 años haciendo investigaciones, tengo pocas publicaciones en este sentido, pero actualmente me encuentro pues redactando juiciosamente a Mauri, porque pienso pues ofrecer este año algunos artículos, algunos precisamente sobre el departamento de Sucre, y unos análisis puntuales que estoy haciendo con el Museo del Oro, de entidad con la que estoy trabajando, y estoy haciendo unos análisis sobre las figuras humanas dentro de la cultura zenú y dentro de los malibú. Entonces, básicamente yo lo que hago es un estudio arqueológico con la intención de poder integrar como un conocimiento ancestral a la forma más ordinaria de vivir la vida. Es decir, la arqueología te ayuda a entender que los indios no eran ni brutos, ni tontos, ni pendejos. Te ayuda a saber que era una gente muy hábil y que hoy en día estamos en otro sistema simbólico que no los permite valorar. Entonces, cuando la arqueología se hace partícipe de un compromiso social, o sea, no estamos simplemente estudiar muertos por conocer qué pasaba en el pasado, sino para saber cómo esas enseñanzas del pasado se articulan con las necesidades del presente. Entonces, claro, mi interés siempre ha sido el de poder obtener mejor y mayor información sobre la gente que estaba viviendo en el departamento de Sucre, en la parte norte, porque para mí es fundamental tener ese tipo de datos al momento de proyectarnos como Eso iba, cultura. La gente más... Cuéntame. no, no, que a eso iba, ahora que dices tú, porque es que nosotros conocemos la etnia Zenú, nos hablan de la etnia Zenú, pero también nos hablan de las divisiones, Pancenú, Fincenú, Zenufana. ¿A qué se debe, siendo la misma etnia, estos tres componentes o estas tres sociedades? Me gusta lo que acabas de decir en el sentido en que quiero contrariarlo. Estoy cansado de que no aprendimos eso de que eran Fincenú, Pancenú y Zenufama y que pues tenemos ese dato como si fuera una verdad de perogrullo ya, mejor dicho, que no permite revisión. Y creo yo que es importante esta historia, es muy bonita, pero arqueológicamente, o sea, eso no es cierto. Son datos etnohistóricos, son relatos que hablaron de ese tipo de sociedades que dividieron el espacio en función de tres partes de un mismo gran territorio. Pero ese dato, o sea, eso es información, no es un dato. Entonces, claro, esa información nos permite dinamizar mejor el ejercicio de imaginar el pasado, pero debemos tener claro que todavía científicamente no se ha probado que efectivamente hubiese existido un Fincenú, un Pancenú y un Zenufama. Ahora, hay cierta consonancia. ¿Quién se inventó esa historia entonces? Imagínate que cuando llegan a la gobernación de Cartagena, los hermanos Heredia, ellos comienzan a recorrer el área del Zenú porque eh, era muy fácil identificar las tumbas de los indígenas y sacar el oro, porque eran superficiales, eran unos Claro, claro, sí, túmulos, sí. un relieve.
Entonces, claro, cuando comienzan pues, a recorrer estas tierras, se encuentran con unos indígenas que estaban viviendo en toda esta parte y ellos son los que ofrecen esa crónica de un pasado que ya no era el que se estaba viviendo. Es decir, cuando los españoles llegaron y recogieron este tipo de crónicas, ya esa no era la sociedad, sino, es decir, lo que documentaron los españoles fue en gran medida un recuerdo, o por lo menos no un recuerdo, sino el esplendor pasado de una sociedad que ya no era así. Es decir, la información que recogen la hacen con unas personas que ya no eran en la sociedad hidráulica, ya no eran una gente anfibia. Al parecer el sistema hidráulico colapsa o pasa algo alrededor del siglo XII-XIII y toda el área que era ocupada por los zenú sufre un fuerte descenso demográfico. La gente al parecer se va hacia lugares más altos y en esos lugares más altos como Mención, como el Valle de Catarapa, como los Montes de María, los encuentran los españoles y recogiendo la información en crónicas, ellos comienzan a hablar todo el tiempo de que había un Pincenú, había un Pancenú, había un Zenufama, pero están hablando todo el tiempo de lo que fue un pasado. Yo he venido estudiando un sitio que se llama Los Palmitos, en Los Palmitos, que se llama San Felipe. Allí pues hice la excavación de un cementerio indígena y tuve la oportunidad de hacer unas dataciones, que pues es la forma de establecer la cronología o la antigüedad de un contexto arqueológico. Entonces hicimos a través de unas muestras de carbón, las mandamos a unos laboratorios en la Florida y logramos tener unas fechas que resultan bastante inquietantes. Imagínate que el cementerio que investigué en Los Palmitos, según las 4 fechas que hice, la primera tumba fue en 1630 y la última tumba fue en 1830. Es decir, que por el mismo tiempo que en Colombia estaban hablando de independencia, todavía había indígenas en la gobernación de Cartagena asistiendo a prácticas ancestrales y conservando su cultura. También encontramos unas piezas de oro que se llaman un colgante de Darién. Ese colgante es una pieza que se pone acá en el pecho y que nunca había sido hallada en Colombia en una investigación arqueológica. Siempre, pues, todas las que hay en el Museo del Oro, las piezas de ese tipo habían sido, pues, obtenidas en una época en la que el museo compraba a los guaqueros este tipo de objetos. Hoy en día es un delito vender y comprar el pasado prehispánico o las piezas arqueológicas, por lo cual el Museo del Oro cuenta con muchas piezas, pero no se sabe de dónde salieron. Nosotros en Los Palmitos encontramos una tumba en donde había muchas de esas piezas que se divulgan, pero que no se sabía de dónde salían. Entonces lo que yo pude aportar ahí es como la información que le hacía falta al museo para saber de mejor manera el escenario cultural en el que están inmersas esas piezas. ¿Y cómo llegaron a ese punto? ¿Cómo supieron que ahí estaban esas tumbas? Eso fue porque un caso de guaquería, la gente empezó a guaquear porque pues estaban haciendo un barrio y pues con la policía y la infantería de marina acordamos el lugar y eso tuvo todos unos protocolos de seguridad y pues como producto del saqueo se destruyeron unas tumbas y otras quedaron. Quiero señalar, antes de que me dilate más en ello, que la pieza que te estoy diciendo, del colgante de Darién, se ha encontrado en Costa Rica, en Honduras, en México, en Colombia, se ha hallado en muchos lugares, pero nunca se había encontrado uno con contexto, uno que supiéramos de dónde salió. El aporte que se ha tenido a través de las investigaciones que he hecho en Los Palmitos es precisamente que le permite al Museo del Oro confirmar la información que antes era una especulación. Antes simplemente se sabía que aparecían en tumbas de indios en los Montes de María y que ahí aparecía cierto oro. Con la investigación en Los Palmitos, lo que podemos es permitirle al museo, permitirle afianzar el dato, ofrecer una información que sea objetiva, que tú conozcas detalladamente. Entonces nosotros excavamos unas 7 o 8 tumbas y sacamos piezas de oro que en el país se conocían, pero que no se sabía de dónde venían. Y ese es un aporte muy significativo, y mucho más cuando estas piezas también entraron a tejer nuevas relaciones con Centroamérica y con grupos humanos con los que no pensamos que estábamos relacionados.